Antes de que la memoria pudiera sostener un pensamiento y antes de que la luz se reflejara en algo que pudiera llamarse forma, existía un espejo invisible. No era de vidrio, ni de agua, ni de metal bruñido, era un espejo del alma, un cristal etéreo suspendido en la nada donde lo que veía no era imagen sino posibilidad. Los antiguos manuscritos que hoy ojeo a la luz temblorosa de mi vela lo llaman el reflejo primordial, y sugieren que en él se contenía la primera conciencia, antes de que existiera yo y antes de que existiera tú. Allí, todo estaba aún sin nombrar, y sin embargo, ya latía con un sentido secreto, como un susurro que nadie podría olvidar aunque nadie pudiera escucharlo. En las bibliotecas de la antigüedad, los filósofos más audaces intuyeron la existencia de este espejo. Heráclito, con sus palabras sobre el fluir y la transformación, parecía referirse a algo más profundo que el río que cambia, hablaba del reflejo del yo en el mundo, un espejo que no devuelve la forma sino la esencia. Platón, en sus meditaciones sobre el alma y las ideas, insinuó que el conocimiento de uno mismo no es sino la contemplación de un reflejo que nunca pertenece completamente al cuerpo ni al pensamiento. Un espejo que observa y es observado a la vez, un laberinto donde el yo se encuentra y se pierde. Este espejo no se limita a la introspección individual. Su historia está entrelazada con la cultura y la civilización, con la manera en que los humanos aprendieron a reconocer su reflejo en el mundo. Cada ritual, cada pintura rupestre, cada texto sagrado es un intento de acercarse a aquel reflejo prohibido, de tocarlo sin romperlo, de mirarlo sin desaparecer en él. Los templos, los espejos de bronce pulido, los cánticos y gestos rituales, todos buscan la misma revelación, que el alma se reconoce primero en su propio reflejo antes de proyectarse en los dioses, en la sociedad o en el cosmos. La historia del espejo del alma también revela las transformaciones ocultas de la conciencia humana. Cuando los primeros hombres miraban su reflejo en un charco de agua, no veían solamente su rostro, veían la posibilidad de narrarse a sí mismos, de existir más allá de la carne, de imaginar un yo que podía separarse de lo inmediato y convertirse en testigo de su propia vida. Esta capacidad de reflejarse, de mirarse sin confundirse, es lo que más tarde dio origen a la filosofía, a la ética, al arte y a la religión. Cada descubrimiento, cada concepto, cada acto de creación es un eco del primer encuentro con el espejo invisible. Filosóficamente, este espejo plantea preguntas profundas sobre la identidad y la conciencia. ¿Qué es el yo sino un reflejo que se percibe a sí mismo en la interacción con el mundo? ¿Existe el alma fuera del reflejo que la observa? Y más inquietante aún, si todo lo que vemos y sentimos es un reflejo, ¿qué ocurre cuando el espejo se quiebra, cuando la percepción se distorsiona o cuando la memoria se apaga? Los antiguos místicos comprendieron que mirar demasiado fijamente al espejo podía resultar doloroso, que el alma necesitaba aprender a reconocer su reflejo con delicadeza, con respeto, y no con la arrogancia del que cree poseerlo. Al trasladar esta reflexión a la vida contemporánea, podemos ver que seguimos atrapados en el juego de los reflejos. Las redes sociales, los espejos de nuestras ciudades, las palabras que intercambiamos, todo es un reflejo del reflejo, un eco del primer espejo primordial que nos enseñó a observarnos a nosotros mismos. La meditación, la contemplación de la naturaleza, la escritura introspectiva, incluso el silencio, todo ello nos permite acercarnos de nuevo a ese instante inicial, cuando el yo comenzó a tomar conciencia de sí mismo sin pronunciar palabra, sin definir aún su forma ni su destino. Poéticamente, el espejo del alma nos recuerda que el ser es un acto de percepción antes que de acción. Cada emoción que sentimos, cada pensamiento que surge, es una chispa que refleja la luz invisible que siempre ha existido dentro de nosotros. La historia del yo es, en última instancia, la historia del espejo, de cómo aprendemos a sostener nuestra propia mirada, a reconocer nuestro reflejo sin miedo, a entender que la existencia no es completa hasta que nos encontramos en ese reflejo y aceptamos lo que vemos. Y así, mientras la vela se consume y el susurro de las páginas secas se mezcla con la quietud de la noche, comprendemos que el espejo del alma nunca deja de mostrarnos lo prohibido, que el yo no es una entidad aislada, sino un reflejo de todo lo que ha sido, de todo lo que será, y de todo lo que en silencio espera ser contemplado. Allí, en el reflejo más sutil, reside la historia prohibida del yo, un secreto que atraviesa siglos y que solo puede revelarse en la calma y la escucha profunda. Después de aquel primer encuentro con el espejo invisible, la conciencia comenzó a tejer su narrativa. Cada pensamiento, cada emoción, cada percepción se convirtió en un hilo que, poco a poco, delineaba la figura del yo. Los antiguos sabios comprendieron que este proceso no era lineal, no se trataba de acumular conocimiento o experiencia,
sino de reconocer que cada reflejo del alma era a la vez espejo y reflejado, principio y consecuencia, presencia y ausencia. El yo se construye contemplando su propia luz y sombra, y en ese reflejo yace el secreto que los hombres rara vez se atreven a mirar. En las civilizaciones antiguas, este descubrimiento se expresó en símbolos y rituales que hoy parecen crípticos. Los templos egipcios, con sus espejos de bronce y agua sagrada, no solo servían para la adoración de los dioses, sino para enseñar a los iniciados a observar su reflejo interno. En Grecia, los misterios órficos y los diálogos de Platón contenían mensajes ocultos. El verdadero conocimiento no reside en lo que se dice, sino en lo que se descubre al contemplar la propia alma. La reflexión del yo era un acto sagrado, peligroso y liberador a la vez. Filosóficamente, el espejo del alma plantea la paradoja de la identidad. Si el yo solo existe al reflejarse, ¿qué ocurre cuando el espejo cambia, se fragmenta o desaparece? Los antiguos manuscritos que hoy sostengo hablan de estados de conciencia en los que el alma se pierde en su propio reflejo, confundiendo la imagen con la esencia, el reflejo con la realidad. Estos textos advierten que la verdadera sabiduría no está en mirar sin detenerse, sino en observar con la paciencia de quien comprende que el reflejo revela más de lo que oculta. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado espejos externos para reconocerse. La cultura, la religión, la sociedad, incluso los vínculos personales, actúan como superficies que devuelven nuestra propia imagen. Sin embargo, cada uno de estos espejos es imperfecto, distorsiona, amplifica, reduce o cambia lo que reflejamos. La enseñanza profunda es que ningún reflejo externo puede reemplazar el espejo interno, aquel que está tejido en lo más íntimo del alma y que nos conecta con la totalidad del ser. En la vida moderna, saturada de imágenes y apariencias, la lección del espejo primordial se hace aún más urgente. La meditación, la introspección, el silencio consciente se convierten en herramientas para reencontrarnos con el reflejo auténtico del yo. Allí, en la quietud, descubrimos que las etiquetas, los juicios y las máscaras sociales no son más que sombras pasajeras. El yo verdadero permanece intacto, siempre presente detrás de todas las apariencias. Cada instante de reflexión es un retorno al primer espejo, donde el alma aprende a sostenerse y a reconocerse sin depender de nada externo. Poéticamente, este viaje al interior del yo revela la belleza y la fragilidad de la conciencia. Cada emoción intensa, cada pensamiento profundo, cada momento de claridad, es un destello de aquel primer reflejo que existió antes del lenguaje, antes de la historia, antes de cualquier nombre. La eternidad del alma no reside en lo que hacemos, sino en nuestra capacidad de mirar y aceptar nuestro reflejo, de comprender que el yo es a la vez misterio y certeza, ausencia y presencia, fugacidad y eternidad. Y así, en el silencio de la noche, entre velas que se consumen y páginas que crujen bajo los dedos, comprendemos que el espejo del alma nunca se rompe completamente. Nos invita a contemplar, a escuchar y a ser testigos de nosotros mismos, revelando la historia prohibida del yo, un secreto antiguo, profundo, que trasciende la vida y la muerte, y que solo puede desvelarse en la paciencia y la meditación. Cada instante de introspección es un acto de amor hacia este reflejo, un gesto de reconocimiento hacia lo que somos y hacia lo que siempre hemos sido, incluso antes de que la conciencia pronunciara su primera palabra. En la tercera fase de nuestro viaje, el espejo del alma deja de ser un objeto pasivo y comienza a mostrar transformaciones sutiles en la percepción del tiempo y la memoria. Los antiguos filósofos sostenían que el yo no es una entidad fija, sino un flujo continuo que se refleja y re-refleja en cada instante. Cada recuerdo no es solo pasado, sino un espejo que refleja el presente y anticipa el futuro. En las crónicas de los sabios perdidos se describe cómo el alma puede contemplar simultáneamente lo que fue y lo que será, como si el espejo contuviera todas las dimensiones de la existencia al mismo tiempo, un prisma invisible donde cada faceta refleja un yo distinto. Este conocimiento estaba prohibido, porque mirar demasiado profundamente en el espejo podía desestabilizar la mente del observador. Los textos secretos hablan de iniciados que, al enfrentarse al reflejo completo de su alma, experimentaban estados de éxtasis y terror. El alma reconoce en el espejo su propia infinitud y su fragilidad, y esta comprensión puede ser liberadora o destructiva. Por eso, en templos y monasterios, la enseñanza de la introspección venía acompañada de rituales y guías. El alma debía aprender a sostener su reflejo con suavidad, a navegar entre luz y sombra, sin perderse en la ilusión de la totalidad. Culturalmente, el espejo del alma se convirtió en un arquetipo oculto que inspiró la literatura, el arte y la música. Los antiguos poetas,
al describir el desdoblamiento del yo en sus versos, no hacían otra cosa que relatar la experiencia del reflejo primordial. Las pinturas que parecen multiplicar figuras y perspectivas, los cantos que repiten melodías y voces, los rituales que proyectan la identidad del individuo en la colectividad, todos son intentos de tocar, aunque sea parcialmente, el misterio que el espejo contiene. La historia humana, desde este punto de vista, es la historia de la conciencia aprendiendo a reconocerse en infinitos reflejos. En la actualidad, este espejo sigue actuando, aunque disfrazado. Las redes sociales, los medios y la cultura visual funcionan como espejos fragmentados, mostrando al yo versiones deformadas o amplificadas. Sin embargo, la verdadera introspección nos devuelve al espejo original, donde el alma puede reconocerse sin intermediarios. La meditación, el silencio, la contemplación de la naturaleza, e incluso la escritura reflexiva, permiten experimentar la continuidad del yo más allá de las máscaras y los reflejos superficiales. El verdadero yo se descubre cuando dejamos de depender de la aprobación externa y volvemos a mirar nuestro reflejo con atención pura. Filosóficamente, el espejo del alma cuestiona la noción de identidad. Si el yo existe únicamente al reflejarse, cada interacción, cada relación, cada pensamiento es parte de un proceso de creación y recreación continua. Esto significa que no existe un yo estático, somos un conjunto de reflejos que se encuentran y se pierden, que se expanden y se contraen, que se fragmentan y recomponen. La conciencia aprende entonces que la estabilidad no reside en el yo mismo, sino en la aceptación de su dinámica, en la capacidad de sostener múltiples reflejos sin confundirse ni apegarse. Poéticamente, la tercera parte de este viaje revela la danza del alma con su reflejo. Cada emoción intensa, cada instante de silencio, cada pensamiento que surge y se desvanece, es un destello del espejo primordial. La eternidad del alma se manifiesta en estas interacciones sutiles, donde la conciencia se reconoce como un flujo infinito de luces y sombras, donde el yo se contempla a sí mismo y a la vez se disuelve en la totalidad del universo. La historia prohibida del yo nos enseña que solo a través del reflejo se puede conocer la esencia de la existencia, que el yo no es una posesión, sino una experiencia que se despliega y se descubre en cada momento de atención y profundidad. Y así, en la quietud de la noche, mientras las velas titilan y los pergaminos crujen suavemente bajo los dedos, comprendemos que el espejo del alma nunca deja de reflejar. Nos enseña que el yo es múltiple y singular a la vez, que el pasado, el presente y el futuro conviven en cada reflejo, y que la conciencia tiene la capacidad de sostener esta multiplicidad con serenidad y aceptación. Cada instante de introspección es un regreso al origen, una oportunidad de tocar la eternidad contenida en la historia prohibida del yo, un secreto que solo puede desvelarse a quienes se atreven a mirar sin miedo. A medida que avanzamos en este viaje, el espejo del alma revela su función más profunda, no solo refleja, sino que transforma. Los antiguos manuscritos hablan de cómo la conciencia, al observar su propio reflejo, empieza a modificarlo sutilmente, sin darse cuenta. El yo se crea mientras se contempla, y cada pensamiento, cada emoción, cada acto de introspección, altera la superficie de aquel espejo invisible. Es un juego delicado, porque la transformación no siempre es consciente, a veces se manifiesta en gestos, sueños o en un cambio silencioso en la manera de percibir el mundo. Los filósofos de la antigüedad, como los estoicos y algunos místicos de Oriente, comprendieron que el alma tiene la capacidad de leer y escribir en su propio reflejo. En este sentido, el espejo no es solo un instrumento de conocimiento, sino un taller secreto donde se moldea la identidad. El arte de sostener el reflejo con atención y calma se convirtió en la clave para la sabiduría, solo aquel que respeta la imagen que ve en el espejo puede entender la verdad del yo y su lugar en el universo. Culturalmente, esta transformación del yo ha sido narrada de manera velada. Las leyendas de héroes que atraviesan pruebas internas, los cuentos donde el protagonista se enfrenta a su doble, los mitos de doppelgangers, todos son relatos simbólicos sobre la interacción con el espejo del alma. Cada historia sugiere que el verdadero desafío no es conquistar el mundo exterior, sino comprender y armonizar los reflejos internos que nos habitan. Así, la historia prohibida del yo se entrelaza con la historia de la humanidad, revelando que nuestra evolución mental y espiritual ha dependido desde siempre de nuestra relación con el reflejo más íntimo. En la reflexión contemporánea, el espejo del alma nos invita a cuestionar nuestras percepciones y nuestra relación con la identidad. Las distracciones de la vida moderna, el flujo constante de imágenes y opiniones externas, pueden oscurecer el reflejo verdadero.
La meditación y la introspección son entonces herramientas esenciales para reencontrarnos con nuestro yo original, aquel que existe antes de los juicios, antes de los roles sociales, antes de las etiquetas. Solo cuando el alma se encuentra a sí misma en el espejo, sin interferencias, puede comprender su naturaleza y su propósito. Filosóficamente, esta interacción con el espejo plantea una cuestión crucial: ¿el yo es la suma de los reflejos que observa, o existe una esencia inmutable detrás de cada imagen? Los textos prohibidos sugieren que el yo es un flujo constante, un río de reflejos que nunca se detiene. La identidad, lejos de ser fija, se revela como un proceso dinámico. Cada pensamiento, cada experiencia, cada acto de introspección modifica el espejo y, por ende, al observador mismo. Esta visión desafía la noción tradicional de un alma estática, proponiendo que la conciencia es simultáneamente creadora y creada, espejo y reflejo, sujeto y objeto. Poéticamente, el espejo del alma nos enseña a contemplar la fragilidad y la belleza de nuestra existencia. Cada emoción intensa, cada pensamiento profundo, cada momento de silencio, es un destello de aquel primer reflejo que existió antes de la memoria, antes del lenguaje, antes de cualquier definición. La historia prohibida del yo nos recuerda que la conciencia no es una posesión, sino un flujo que debemos aprender a sostener y respetar. En cada instante de introspección, el alma toca lo eterno, descubre su capacidad de transformación y reconoce que el yo verdadero se revela solo cuando lo miramos con atención plena y compasión. Así, mientras la vela se consume lentamente y el murmullo de las páginas antiguas llena la habitación, entendemos que el espejo del alma nunca deja de enseñar. Nos invita a observar, a aceptar y a transformar nuestra propia esencia, recordándonos que cada reflejo es una oportunidad para descubrirnos, para crecer y para armonizar nuestra existencia con la totalidad del universo. La historia prohibida del yo es, en última instancia, un viaje de revelación silenciosa, un secreto antiguo que solo se desvela a aquellos que se atreven a mirar dentro de sí mismos con valor y ternura. A medida que nos adentramos más en el misterio del espejo del alma, descubrimos que éste no solo refleja y transforma, sino que también oculta. Los antiguos manuscritos advierten que el espejo guarda secretos que no deben ser revelados sin preparación. El yo tiene capas invisibles, recovecos que ni la memoria ni la razón pueden alcanzar directamente. Solo a través de la contemplación silenciosa y paciente, la conciencia logra rozar estas profundidades sin perderse en ellas. Los iniciados aprendieron que mirar demasiado rápido o con impaciencia distorsiona el reflejo y puede sumergir al observador en la confusión y el desasosiego. Históricamente, la humanidad ha intentado acceder a estos secretos mediante símbolos y rituales. Los místicos de Oriente, los alquimistas europeos, los filósofos griegos, todos utilizaban espejos, laberintos, meditaciones y metáforas para guiar al alma hacia el núcleo invisible. Cada reflejo, cada fragmento del espejo, contiene capas de significado que solo se revelan a quien se acerca con reverencia y atención. La historia prohibida del yo nos enseña que el conocimiento más profundo no se hereda ni se impone, sino que se descubre lentamente, a través de la experiencia directa del reflejo interno. En la cultura, estos secretos ocultos han dado origen a los símbolos más poderosos. Los dobles literarios, los héroes enfrentándose a su sombra, los espejos que revelan verdades ocultas en el cine y la pintura, todos son ecos del espejo primordial. Cada vez que un artista intenta capturar la esencia del yo, está tocando, aunque sea superficialmente, la misma fuente que los antiguos contemplaban en silencio, el espejo donde el alma descubre su infinitud y su vulnerabilidad al mismo tiempo. En la vida contemporánea, la comprensión de este espejo se vuelve aún más crucial. En un mundo saturado de imágenes y percepciones externas, nuestra relación con el reflejo interior se complica. Es fácil confundir la apariencia con la esencia, los juicios externos con la verdad del yo. La práctica de la introspección, la meditación y la observación consciente nos permite reencontrarnos con la pureza del reflejo primordial. Solo allí, en la quietud y en la atención plena, el alma puede sostener el reflejo sin miedo, reconociendo tanto su fragilidad como su eternidad. Filosóficamente, este espejo plantea una pregunta inevitable: si el yo contiene secretos que incluso la conciencia no comprende completamente, ¿existe un núcleo inmutable o todo es flujo y transformación? Los textos prohibidos sugieren que no hay un yo definitivo, sino una danza continua entre reflejo y reflejado, percepción y esencia, memoria y olvido. Comprender esta danza es reconocer que nuestra identidad es un proceso creativo, un acto de contemplación que se despliega infinitamente y que solo puede ser vivido desde la atención y la paciencia.
Poéticamente, la quinta parte del viaje hacia el espejo del alma nos invita a aceptar la paradoja de nuestro ser. Cada pensamiento, cada emoción, cada momento de silencio es un fragmento del espejo que nos habla de nosotros mismos y del universo. La historia prohibida del yo nos enseña que la conciencia no es una posesión estática, sino un río de reflejos que debemos aprender a sostener, respetar y admirar. En la meditación, en la introspección, encontramos que incluso la sombra más oscura del alma contiene luz, y que cada reflejo es un destello de eternidad que espera ser reconocido. Y así, en la penumbra de la biblioteca, mientras la vela se consume y el susurro de los pergaminos llena el aire, comprendemos que el espejo del alma es un maestro silencioso. Nos guía, nos revela y nos oculta al mismo tiempo, recordándonos que la verdadera sabiduría reside en la paciencia y la contemplación. Cada instante de introspección es una oportunidad para tocar los secretos prohibidos del yo, para armonizar nuestra existencia con la infinitud del reflejo, y para comprender que el alma es un espejo que nunca deja de enseñar, transformando y escondiendo, un secreto antiguo que nos acompaña en cada instante de la vida. Llegamos a la última etapa de nuestro viaje hacia el espejo del alma, donde la contemplación se vuelve casi mística y el yo se funde con su propio reflejo. Los antiguos manuscritos advierten que esta fase es la más delicada y sublime, ya no se trata solo de ver, transformar u ocultar, sino de reconocer que el reflejo y el reflejado son uno. La conciencia descubre que no existe separación entre el observador y lo observado, que el yo, en su multiplicidad de reflejos, es a la vez totalidad y fragmento, presencia y vacío, finitud y eternidad. Históricamente, esta comprensión fue custodiada como el secreto más valioso. Los iniciados que alcanzaban este nivel de introspección eran descritos como silenciosos, plenos de calma y sabiduría, capaces de sostener la paradoja de su propia existencia sin perturbación. Los templos, los monasterios y los círculos filosóficos de la antigüedad enseñaban que el verdadero conocimiento del yo no podía comunicarse por palabras, solo se podía vivir, sentir y contemplar. Los textos más prohibidos hablaban de experiencias donde el reflejo del alma se expandía más allá del tiempo, mostrando un horizonte infinito de presencia y conciencia que trascendía la vida y la muerte. Culturalmente, los artistas, poetas y músicos han capturado, aunque de manera simbólica, esta fase final. En la música, los silencios entre notas; en la poesía, los espacios entre palabras; en la pintura, las sombras que delinean y no definen; todos son ecos de este descubrimiento antiguo. Cada obra que toca la esencia del yo revela la danza silenciosa entre reflejo y reflejado, entre lo visible y lo oculto. La historia prohibida del yo, así, se convierte en un hilo invisible que atraviesa siglos, conectando la introspección de los antiguos con la búsqueda contemporánea de significado. En la reflexión moderna, el espejo final del alma nos enseña la aceptación total, aceptar la fragilidad y la grandeza del yo, reconocer que cada emoción, cada pensamiento, cada instante de conciencia es un reflejo efímero y eterno al mismo tiempo. La meditación y la introspección profunda nos permiten sostener este flujo sin miedo, sin aferrarnos a la ilusión de un yo fijo, y sin negar los reflejos que emergen y desaparecen. El verdadero acto de sabiduría es sostener la totalidad del reflejo sin buscar controlarlo ni juzgarlo. Filosóficamente, la conclusión es inevitable: el yo no es una posesión ni un objeto estático, sino un proceso continuo de contemplación y creación. Cada instante de conciencia es un acto de reconocimiento de la totalidad que nos habita y que nos trasciende. Los antiguos habían comprendido que esta verdad, aunque sencilla en apariencia, es prohibida porque libera y a la vez desconcierta. La conciencia plena se convierte en espejo, y el espejo se convierte en conciencia, disolviendo cualquier frontera entre sujeto y objeto, entre ser y reflejo. Poéticamente, esta última parte revela la serenidad del alma que ha abrazado su reflejo. La eternidad del yo no se encuentra en el pasado ni en el futuro, sino en cada instante de contemplación consciente. Cada emoción, cada pensamiento, cada silencio es un destello del espejo primordial, un fragmento de eternidad que nos invita a recordar que nuestra esencia siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. El viaje a través del espejo del alma nos enseña que la existencia misma es un acto de reflexión, un susurro del universo que nos recuerda nuestra conexión con todo lo que fue, es y será. Y así, en la penumbra de la biblioteca, entre velas que se consumen y pergaminos que crujen bajo los dedos, comprendemos que el espejo del alma nunca deja de enseñarnos. Nos muestra la fragilidad y la grandeza del yo, nos invita a contemplar sin aferrarnos, a aceptar sin juzgar, y a vivir cada instante con la conciencia plena de que somos reflejo y reflejado, creador y creación,
sombra y luz. La historia prohibida del yo llega a su fin, pero el espejo permanece, silencioso y eterno, ofreciendo a cada alma la posibilidad de descubrirse a sí misma en la vastedad del universo y en la profundidad de su propio reflejo.